Gobierno de la tarde se está haciendo muy caliente hoy, señor. Bueno. Es el tiempo de escuchar la participación y el comentario de nuestro querido compañero, amigo, hermano, Abel Guzmán Ten. Gracias, Jesús Nova. Decir carpe diem. Aproveche el día presente. Palabras que nos recuerdan que la vida es corta y debemos apresurarnos a gozar de ella. Horacio. El mundo está, verdad, que oscilando entre los extremos y hay que pararse a veces a meditar tanto en la política como en otros aspectos. En la política a nivel electoral en algunos países se está dando lo que uno ve como un ping-pong, de un extremo de la derecha a un extremo de la izquierda, de unas elecciones a otra. Mucho tiene que ver con la irresponsabilidad de los políticos que van vendiendo ilusiones, como decimos, desnudar a los vendedores de milagros. Los vendedores de ilusiones y de milagros, tanto nuevos políticos como con experiencia, lo que llevan es la gente a la frustración, a veces con una bandera falsa de ideología, que ya en estos tiempos hay que revisar en qué consiste esa ideología, el fin de las civilizaciones, ver si es cierto que usted tiene ideología o es un oportunista de la política que lo que quiere es buscar alianzas, llegar ahí, volver una corporación política y beneficiarse de algún vacío o de algún hecho populista del momento, montarse en olas. Pero de verdad que los extremos, yo le atribuyo a los extremos, además del cansancio de la clase política, de un lado a otro, los extremos, extremo derecha, extremo izquierda, extrema izquierda que viene, por ejemplo, como pasa en Colombia, de combatir una reforma fiscal sabiendo que era necesaria y que no era mala el paquete, era mejorable el del presidente Duque en Colombia, pero no, lo importante era montarse en la guagua, quemar guaguas, romper vidrios y motivar y estudiantes irresponsablemente, aunque mañana me lo hagan a mí, y lo están viviendo a un mes. La extrema derecha en Brasil, con el señor Bolsonaro, está viviendo el rechazo hoy, la reivindicación de un líder que hasta enfermo de gravedad, una enfermedad de gravedad estuvo, renace, lo reviven como Lula da Silva. Y ahí está a las puertas nuevamente. Un partido evidentemente envuelto en una mafia de corrupción, aunque él en lo personal no la haya recibido y por supuesto apartamento haya permanecido tiempo, y yo diría que hasta de más preso. No le probaron la supuesta mafia a él en lo personal. Ahora ahí había un engranaje, había un mecanismo, como dice la serie, totalmente claro con Odebrecht, la cuna de Odebrecht. Entonces estamos viviendo en un momento que debemos observar como ciudadanos y como electores, como observadores, comunicadores, lo que usted entienda, de cuidarnos de esa ola populista y de odio que se está dando en los extremos, porque a final de cuentas lo que ha traído es decepción en las naciones que se está gobernando, imperando. Aquí tenemos un gobierno de centro, ideología socialdemócrata. El presidente ha dicho que no cree en los extremos. Eso ha pasado en algunos países de América Latina que han tenido democracias prudentes. Dígase el caso de Panamá. Uno que otro escándalo puede haber en esos países de corrupción, pero cuando se van a los extremos, en especial de la izquierda de América Latina, lamentablemente los hechos están ahí, el fracaso, uno detrás de otro, cercenando los derechos de los políticos, secuestrando candidatos presidenciales como en Nicaragua. Los hechos están ahí. Entonces hay que tener cuidado con estos extremos. Albergamos que ojalá en Italia pueda haber que el juicio pueda sentarse ahí en ese gobierno de Giorgia Meloni, que se saque de la cabeza las sombras, los fantasmas de Mussolini, de Hitler, y no siga ese trayecto que evidentemente Rusia está con la megalomanía de este señor Vladimir Putin, poniendo en zozobra al mundo a nivel económico y a nivel geopolítico. Es necesario reflexionar y vernos, porque siempre hay que ver las barbas de su vecino arder y cuidar y preservar nosotros
nuestra democracia, que mal que bien, pues ha ido evolucionando, y hay que decirlo. Quiero detenerme ahora en la decisión que hubo, la resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Siempre hemos tenido como tema, desde que hemos estado en esa tribuna, la necesidad de empujar cambios en esa seguridad social que en su mayor parte ha servido de una inseguridad social para la clase media y la clase pobre del país. Pero hay que llamar la atención, y llama la atención, la postura que tiene el órgano que agrupa a los médicos del país. Inmediatamente hay una medida que beneficia al usuario, al paciente, al que paga, como eso de la eliminación del 50% del copago. Están hablando de, por ejemplo, un paciente que pague 32,000, pagar 16,000. Están hablando de que solo beneficia a las ARS, y vuelve a surgir la división ahí, la guerra entre las ARS, el colegio médico y las clínicas, que luce el colegio médico dominicano apandillado con las clínicas. Y de último, nadie quiere defender al usuario, al paciente, nadie habla de eso. En el medio de la guerra de ARS, Andeclic y médicos, se toma una medida que beneficia a los pacientes y nadie lo quiere defender, sino que se apandilla. Igual el señor Gualdoriel Suero emite un comunicado, como siempre, como si fuera el presidente del colegio médico, en vez de dejarle el escenario al señor Cava, al señor Zenén Cava. Pero bueno, no se habla aquí de que se aumentó de 1 millón a 2,090,000 pesos la cobertura de catastróficas como el cáncer. O sea, las conquistas que se van logrando, poca que mucha, que una Coca-Cola en el desierto, un refresco en el desierto, mejor dicho, poco a poco, hasta que se reforme esa ley ya de 20 años, hay que ceder. Atención, colegio médico, pónganse algún día del lado del paciente y del pobre. Se le nota demasiado el interés solamente pecuniario, y en alianza con las clínicas que dice Andeclic. Yo no entiendo qué negocio es ese, que están quebradas, llenan la pandemia de todo tipo, están quebradas. Recibieron subsidio también en lo peor de la pandemia, recibieron además, todo el mundo sabe, en esos cuidados intensivos, bastantes sumas bien altas de personas con COVID, pero están, dice Andeclic, quebradas las clínicas. Hay que hacer un telemaratón y ayudarlas a ellas. Mientras tanto, que se fuñan los pacientes, que aquí no haya reivindicaciones. Cada vez que hay un catálogo que les reduce la cobertura, no hay defensa del colegio médico, no hay defensa de Andeclic. Solamente se van del lado de los negocios, solamente se van del lado porque ellos quieren venderse como que son una hermanita de la caridad. Las ARS son negocios, estamos de acuerdo, y bastante lucrativo, y hay que quitarle de tanto beneficio que se han lucrado de la gente. Pero ustedes también son negocios privados. Ustedes son negocios privados, y muchas veces doble, porque tienen entonces el sector público y privado. Amén, no hay problema. Su profesión se lo merecen los médicos. Ahora peleen ahí el aumento de esos pagos. Peleen ahí con las ARS el aumento de las tarifas. Pero cuando nos benefician a nosotros como usuarios, con poco o con mucho, yo creo que se le ve el refajo demasiado en contra de los pacientes. Una acotación, sí, para que usted concluya, darle este caramelito. Es tanto el negocio que tienen los galenos, que nosotros los respetamos, que te ponen a llenar una cosa del seguro, ¿verdad? Formulario, sí. Te dicen fírmelo, pero es vacío, que te dicen que lo firme. Sí. Te ponen tu nombre y te dicen que lo firme. ¿Y cuánto la consulta? 3,000. No, y eso es en los casos prudentes. Yo he ido especialista en clínica de la Highlight, la capital, que son 6,000 pesos que cobran, y lo máximo que hay una cobertura son 1,500, como mucho, de una consulta. Yo entiendo que hay que pagarles lo que se merecen, pero también veamos los menos lucrativos, y más desde el punto de vista del juramento hipocrático, no de un negocio. ¡Ay, llévatelo!